Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día. Vamos a estar estudiando el módulo 6 y el tema de nuestro módulo es Iglesia, funciones vitales. Nos han escuchado o a mi esposo decir anteriormente sobre el tema pesca. Pues vamos a comenzar a hablar sobre cuáles son las funciones vitales que cada iglesia debería de tener para poder ser una iglesia saludable y exitosa. Entonces, nosotros vamos a comenzar de hablar sobre estos temas en el módulo 6. Estamos ya mirando estas páginas. Me imagino que ustedes lo tienen en la página 6 y yo estaré en la página 5 del libro del maestro y voy aquí a compartir nuestras sesiones y vamos a comenzar con la sesión 1. En unos minutos aquí. Comenzando hablando de cómo nosotros comenzamos una iglesia y no solamente comenzar la plantación o una célula, sino que en todo el proceso del tiempo, la iglesia debería, la cual va a nacer de esta célula, la iglesia debería de mantener esto existiendo en la congregación. Vamos a hablar sobre la proclamación evangelística, lo importante que es que la iglesia no deje de proclamar la palabra de Dios. Aquí nos dice que un sembrador de iglesias tendrá que utilizar su creatividad para ingeniarse múltiples maneras para comunicar el evangelio. Para ello tendrá que considerar el contexto en el cual va a evangelizar la gente a la cual quiere alcanzar y la cultura dentro de la que ellos viven. Hay tres cosas que aquí quiero que ustedes noten. La primera palabra es el contexto. Usted va a poner un círculo. La segunda palabra es la gente. Haga lo mismo con el círculo. Y la tercera es cultura. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que tenemos nosotros que considerar primeramente el contexto? Cuando hablamos del contexto es dónde está esta persona, cuál es su trasfondo, quién es, qué es lo que premia la situación para poder evangelizar. Obviamente hay diferentes métodos de evangelismo que no lo podemos utilizar en todos los lugares y en todos los momentos. Así que si nosotros solamente conocemos un estilo o una manera de evangelizar, no siempre va a ser apropiado. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la gente, idioma y también cultura, edades. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a ir a evangelizar. Así que antes de ir a evangelizar, deberíamos de hacer nuestra tarea, si es que estamos saliendo con el propósito de evangelizar. Ahora, es diferente si nos encontramos en situaciones de la vida y nos viene la oportunidad para poder evangelizar. Entonces, el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a dar creatividad en qué manera nosotros podemos evangelizar individualmente o podemos evangelizar corporalmente, ¿no? Con un grupo mayor. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero no es salir a lo loco, ¿no? Y comenzar a predicar a Cristo. Otro día, hablando con una persona que con mucho amor y mucha pasión le gusta evangelizar. Tomó un cartel, ¿no? Una cartulina, como aquí, como mi hoja que tengo, y se paró en la calle y puso Jesús te ama, Jesus loves you. Bueno, eso es una verdad, es algo que queremos proclamar.
al mundo, queremos que las personas sepan que Cristo te ama, pero tiene que ir más allá. Entonces yo le pregunté, yo le dije, ¿había algo de la dirección de la iglesia? Porque estaban promoviendo la iglesia. No, dice, porque la dirección más importante que necesitamos saber es la del cielo. Sí, eso es cierto. Pero en el mientras tanto, no todos nosotros vamos a aceptar a Cristo y después morir, ir al cielo, o en ese momento Cristo va a venir. Nosotros tenemos que procurar que las personas entren en el discipulado. Entonces, para no perder tiempo, que alguien sea alcanzado, nosotros también tenemos que planificar dónde este evangelismo, en el contexto que lo estamos haciendo, estamos ayudando a que esta proclamación del evangelio realmente pueda producir fruto. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Quiénes son la gente? ¿En qué idioma vamos a hacerlo? Si lo ponemos solamente en inglés, entonces también va a dar la impresión de que es solamente para las personas de hablar inglés. Si lo ponemos en los dos idiomas, podemos alcanzar las dos culturas, especialmente en este país. Puede ser que su contexto eh, sea de diferentes idiomas, dependiendo quién es la mayoría y qué de la cultura. ¿Qué es lo que sirve mejor para la cultura de ese contexto? ¿No? Entonces son cosas que tenemos nosotros que pensarlo cuando vamos a ir a proclamar la palabra de Dios. ¿Cuál es el método del evangelismo? ¿Cómo son los pasos, ¿no? Para llegar a ser un discípulo para Cristo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de planificar y procurar cuando estamos comenzando el proceso de ganar almas para Cristo? Y vamos a dividir esto sobre facetas. Ahí en sus páginas que van a estar rellenando, vamos a comenzar a mirar el primero. La primera faceta, solamente voy a leer uno de los textos porque hay mucho que leer y poco tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a mirar en Lucas capítulo 15. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias. En Lucas, Marcos, Lucas. Así le da tiempo a ustedes también. Capítulo 15. En el versículo 1 hasta el 7. Dice, se acercaban a Jesús, perdón, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué parábola más hermosa nosotros tenemos del buen pastor. Pero nosotros aquí estamos viendo de que Jesús es nuestro modelo en poder evangelizar y producir discípulos. Entonces, la primera fase que nosotros tenemos que hacer para evangelizar es el ir, ¿se acuerdan? Hay que salir de las cuatro paredes y hay que ir a buscar a los perdidos y errados. Hay unas líneas abajo que usted puede rellenar y yo le doy estas sugerencias. Una pregunta, usted como plantador, que algún día va a ser un pastor cuando tiene ya sus ovejas. O si usted es un líder que está trabajando en la iglesia, va también a tomar parte de este discipulado. Dice la pregunta, ¿debe el pastor buscar ovejas?
Ustedes nos han escuchado antes decir de que no podemos tomar la actitud de que como pastores nosotros no tenemos que ir y buscar ovejas, sean ovejas descarriadas, ovejas que están apartadas de el redil del Señor. Si nosotros no planificamos tiempo una vez a la semana, por lo menos mínimo, decir, yo voy a salir a buscar ovejas perdidas. No tienes siempre que hacer una actividad en grande, ¿no? Muchas veces las iglesias, vamos a evangelizar, vamos a hacer un evento. Y esos eventos son buenos, pero si todo se va solamente en eventos, tenemos que esperar que haya gente, que haya dinero, que haya recursos, que mucho tiempo, muchas cosas. Pero nosotros no deberíamos de depender de esos eventos en grandes para evangelizar, sino que es parte de nuestra vida diaria, de una vez a la semana, sacar un tiempito. No tiene que ser mucho tiempo. Usted puede tomar una hora y orar antes, ¿no? Señor, llévame donde están las almas. Y si el Señor comienza a revelar los diferentes contextos, las diferentes áreas, vamos a volver al hermano con el cartel. Está bien lo que está haciendo, está sacando su tiempo antes, porque antes del culto está tomando. Amén. Solamente que procure que dé todas las instrucciones para que la oveja perdida pueda llegar al lugar para recibir el evangelismo y la palabra de Dios. Eso es uno de los métodos. Pero diferentes maneras creativas que nosotros podemos salir a los diferentes lugares para buscar. Y no solamente buscar una vez, sino continuamente. Y si ya hemos logrado formar una relación personal con esa persona o esa familia, hay que seguir buscando. La segunda faceta, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, nosotros al buscar a la persona que vamos a evangelizar, no podemos darle las 4 leyes de la salvación, ¿no? Sino que ahora también tenemos que empezar a orientarle. ¿Y ahora qué? Me acuerdo que la Asamblea de Dios, no sé si todavía lo tiene, pero había un librito que se llamaba ¿Y ahora qué? Y era muy bueno, se le entregaba a las personas cuando entregaban sus vidas a Cristo en la congregación o en las células o donde sea. Necesitamos orientar a las personas. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi vida? Eso nos toca a nosotros. No podemos simplemente evangelizarlos, sino también ahora orientarlos. Entonces, en esas líneas debajo, ¿qué va a poner usted? Evangelismo no es breve, requiere tiempo para explicar la verdad. Entonces, como hemos hablado antes, lo que son evangelismo de alto impacto, bajo impacto. El impacto que es alto es un impacto donde usted ha formado una relación personal. Vamos a usar el hermano con el cartel otra vez. Si el hermano con el cartel puso y hubo una flecha, ¿no? Si estaba al frente de la calle que va cruzando la iglesia, una flecha que indique algo que le deje saber dónde está. Y cuando comenzó el culto, él se dio cuenta que el carro paró y vino y las personas entraron. Ahora estamos en la faceta de buscar, ¿verdad? De formar una relación, de procurar que sepan el evangelio. Y cuando esa persona comienza a formar, a contestar llamadas, texto, te permite que lo visite,
Ahora hay que orientarlos, porque el evangelismo continúa hasta que uno se lo gane para el Señor. Y si ya se lo ganó, tiene que orientarlo a la verdad de la santidad de Cristo. Vámonos a la tercera faceta. En Hechos 17, verso 22 al 28. Hechos 17. Eso es muy bueno, orientar a la gente a leer la Biblia y a conocer los libros en orden, para que así puedan encontrar cuando usted está enseñando la palabra. Entonces, Hechos 17, verso 22 hasta el 28, que nos dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La tercera faceta: nosotros tenemos que proveer significado y propósito para la vida. ¿Cuánta gente pueden decirte: sí, yo creo en Dios? Y hay alguna gente que predica que por el hecho que tú crees en Cristo ya eres salvo. No, no, porque si no conocemos quién es Cristo, y si nosotros no conocemos quién es el Dios verdadero, estamos perdidos. Entonces, mucha gente cree en el universo, en algún poder divino, o posiblemente creen en Cristo o creen en otro tipo de Dios. Pero aquí Pablo se encuentra en medio de un pueblo que tenían un Dios desconocido. Imagínese que usted diga: yo creo en Dios, pero no lo conozco. Entonces, ¿a dónde va a estar tu confianza si realmente ni siquiera conoces los atributos de Dios? Entonces, nosotros tenemos que, al orientarle a la palabra de Dios, tenemos que proveerle significado y propósito de su vida. ¿Quién es Dios realmente? Y guiarles, como dijo Pablo: ustedes no conocen a su Dios, pero yo sí lo conozco. Al Dios desconocido, yo lo conozco. Es nuestra responsabilidad de ayudar a las personas a entender quién es Dios. Y por eso en las líneas abajo, usted va a poner: aclarar la diferencia entre religión y propósito. No queremos crear religiosos. No queremos hacer como el dicho dice, lo sacamos de la Iglesia Católica, pero no le sacamos el catolicismo de ellos. No, hermanos, no estamos creando religiosos, estamos creando personas que entienden cuál es su propósito en Dios. La cuarta faceta nos habla de las relaciones y ofrecer consuelo. Vámonos a Lucas 4:18. Como les dije, hay muchos más versos allí que usted puede estudiar más adelante, pero estamos procurando nuestro tiempo. Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes ya conocen este texto, ¿no? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, va a poner bajo las líneas que están allí: explicar por qué hay enemistad
y la necesidad de buscar paz con el Padre. En esta faceta nosotros estamos comenzando a definir lo que es pecado. Y cuando empezamos a conocerlos personalmente y conocemos sus vidas, sus hábitos, recuérdese que estábamos hablando del discipulado, que un hábito más un hábito, que diga una acción más una acción y otra acción forma un hábito. Entonces, esas acciones, si no son acciones que glorifican a Cristo, que son de aprovecho para nuestra vida espiritual, necesitamos a comenzar a restaurar esas vidas y ayudarles a ellos a entender que si continúan a vivir ese estilo de vida, todavía están en enemistad con Dios. Y ese es el punto. Estamos queriendo traer personas de ser los enemigos de Dios a convertirse a los amigos de Dios. Al aceptar a Cristo, lo que estamos diciendo es, ya yo no quiero pelear contigo, ya yo no quiero resistirte, Señor, ya yo no quiero ser rebelde, hacer las cosas a mi manera, yo ahora quiero complacerte, yo ahora quiero servir a ti como tú quieres que yo sea. Entonces, ya en esa faceta 4, estamos comenzando a iniciar lo que se llama el compromiso. El compromiso no con la iglesia, el compromiso no con el pastor, sino el compromiso con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Y para eso necesitamos la quinta faceta, porque cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos, cuando empezamos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos, cuando rendimos nuestra voluntad, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir libertad. Mire ese Lucas 4, leímos el 18, ahora vamos a leer el 19 y dice, a predicar el año agradable del Señor. En la quinta faceta, ya el discípulo debería de estar dando testimonio, ¿no? Debería de estar diciendo, miren, yo le doy gracias a Dios porque cuando yo comencé a servir a Cristo y me puse a orar y me puse a leer la palabra y los consejos que me estaban dando los pastores, los líderes, ayunando, buscando de Dios, pude yo, por la gracia de Dios, cambiar ese mal hábito y ahora el Señor me ha, ¿qué? Liberado. Me ha liberado. Y aún nosotros que tenemos tiempo en el Señor, hay áreas de nuestras vidas que todavía no han sido liberadas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo restaurados. Y necesitamos regresar a estas facetas. Como yo dije en la anterior clase, de que ser un discípulo de Cristo es por vida. Y a veces necesitamos regresar a los primeros pasos para poder cortar, eliminar cosas en nuestras vidas que no son productivos, que no traen bendición ni a nosotros y menos a los demás que viven con nosotros. Ahora nos vamos a la sexta faceta. Y aquí está en Primera de Pedro, capítulo 1. El verso 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, nosotros tenemos
que tener una vida de esperanza que aumenta la confianza. Perdone que no le di lo que se debe de poner bajo la fase quinta, liberar. Usted puede anotar ahí, es un proceso de terapia espiritual. Por eso yo le dije que siempre estamos bajo la terapia espiritual, pero sí es un proceso. Ok, vámonos ahora a la sexta, la fase 6. Establecer una vida esperanza que aumenta la confianza. ¿Qué vamos a poner en las líneas abajo? Convencer por la palabra de vivir por fe, no importando el costo. Esto es tan importante, hermanos, que nosotros no estemos ofreciendo premios a la gente. No, hermano, si usted tiene suficiente fe, Dios le va a sanar de esa enfermedad. Si usted tiene suficiente fe, Dios va a salvar a su esposo. Si usted tiene suficiente fe, Dios va a salvar a sus hijos. No, hermanos. Nuestra fe está establecida no sobre promesas terrenales, sino sobre la promesa de la vida de esperanza. Si Dios aquí no me sana a mí en la tierra, yo no voy a entrar al cielo enferma. Cuando yo llego al cielo, yo voy a tener un cuerpo glorioso. Yo ya no voy a tener ninguna enfermedad que está en esta tierra. Cuando yo llego al cielo, yo no voy a llegar con pecado, porque ya el Señor me va a confirmar esa nueva naturaleza. Esa es mi esperanza. Esa es su esperanza, que cuando nosotros lleguemos al cielo ya no vamos a pecar, ya no vamos a sufrir. Pero mientras tanto, tenemos que luchar contra esta carne, luchar con las consecuencias del pecado. Las enfermedades son consecuencias del pecado. Usted me muestre a mí algún ser humano que no tiene absolutamente nada mal en su cuerpo. Imposible. Todos tenemos en nuestros genes o se manifiesta o no se manifiesta, pero está allí, en este cuerpo que está sujeto ¿a qué? A la maldición puesta en esta tierra. Por eso nosotros no podemos poner nuestra vista sobre nuestros trabajos, sobre nuestras relaciones personales. Ay, que no puedo creer que el pastor me habló así, que no puedo creer que mi esposo me dejó, que no puedo creer, ¿no? Todas esas cosas son parte de esta naturaleza de pecado. Por eso nosotros como cristianos tenemos que procurar de vivir en el espíritu y no en la carne, para no causarle sufrimiento y dolor a otra persona. No estar siempre pensando en yo, lo que yo quiero hacer, lo que yo siento. No, hermano. Nosotros tenemos que pensar en lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que pensemos en otros. ¿Y qué es lo que nos ayuda a nosotros? No estar siempre procurando, ¿no? De nuestros sentimientos, de nuestras heridas, de nuestra pobreza, de nuestras enfermedades. No, que tenemos una esperanza que aumenta nuestra confianza. ¿Sabe cuánta gente se alejan de los caminos del Señor porque sus relaciones fallaron? Por los hijos, por los trabajos, por la economía, por el maltrato de alguien, por el pecado en el cual cayeron. ¿Por qué? Porque en su vida no está establecida sobre una esperanza eterna. Así que tenemos que establecer, y el cristiano maduro es aquel que soporta las pruebas, es aquel que puede pasar por las dificultades, va a llorar, obviamente, va a sufrir, se va a enojar, va a tener todas las emociones, y es normal y es natural, y nunca deberíamos de corregir a alguien que exprese esos sentimientos, pero al final del día no puede tirar la toalla, no puede decir, me alejo de Dios, porque entonces lo que está diciendo es, está culpando a Dios por algo que ya está hecho en esta tierra. Esta tierra está condenada. No podemos esperar nada bueno en esta tierra, porque todo lo bueno, dice la palabra del Señor, viene del cielo. Así que nosotros tenemos que aprender como Job, ¿no? De mirar hacia arriba y esperar a nuestro Redentor. Así que tenemos que convencer por la palabra de vivir por fe, no importando el costo. Y la última faceta,
está en Efesios, capítulo 4, Efesios 4, del verso 11 hasta el 13. Amén. Verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos, estoy leyendo corte, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿para qué? ¿Para qué tenemos dones? ¿Para qué la gente tiene los títulos? Esta es la clave. Verso 12. ¿Para qué somos miembros de una iglesia? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y eso incluye a la mujer, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estamos nosotros involucrados en ayudar a causar, esa es la palabra, causar renovación y madurez. En las líneas abajo usted va a poner inspirar un deseo de crecer y ser útil. Yo creo que lo más triste en el mundo, hermano, es que nosotros no nos ayudemos el uno al otro a crecer, que como pastores, como líderes, motivemos a los demás a crecer, demos oportunidades para desarrollar sus dones, para causar crecimiento. Yo creo que todo aquel que tiene sus dones tiene algo que pueda contribuir a la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Edificar el pueblo de Cristo, sea dentro, sea fuera de del templo. Es nuestro deber de causar renovación y madurez. Entonces, ¿dónde comienza el creyente? Cuando alguien lo busca, cuando alguien le orienta y le provee, lo restaura, libera, establece y lo ayuda a causar que otros puedan crecer. ¿Amén? Ahora, aquí hay diferentes verbos de la palabra evangelizar y proclamar, sea que estamos evangelizando o sea que estamos discipulando, predicando, ¿no? Edificando. Quiero que miremos todo esto. Hay unos textos, no lo vamos a leer, esa es su tarea de hacer. Pero hay diferentes maneras, y ahí están las palabras en griego, que el Señor utiliza la proclamación de la palabra de Dios. A veces confunde a la gente. Nosotros nos preocupamos cuando la gente se está confundido. Ay, no lo diga así porque se pueden confundir. No, es que a veces tenemos que confundirlos, confundirles de sus propias creencias para que puedan ser aclarados. A veces tenemos que demostrar. Podemos usar ilustraciones, podemos usar ejemplos o nuestras propias vidas. Tenemos que declarar y decir la palabra. Acuérdense que yo dije, nunca use la palabra, yo declaro algo que no está en la palabra. Usted no puede declarar, yo declaro que tú eres sano, yo declaro que tú eres rico. No, usted declara lo que dice la palabra de Dios. A veces usted tiene que disputar. Va a llegar con alguien que le quiere argumentar, pues usted tiene que entrar en ese argumento para ayudarle a llegar a la verdad. A veces simplemente tiene que hablar o razonar, persuadir. Hay que advertir, si usted no le advierte del infierno, si no le advierte de las consecuencias. Hay que informar. No lo tenga por sentado que la gente conoce en la Biblia o que la gente entiende lo que dice la Biblia. Y dependiendo su nivel, usted tiene que informar. A veces también tenemos que rogar. O hay situaciones cuando la gente está al punto de la muerte o están al punto de tomar una mala decisión en su vida. Usted tiene que rogar y a veces también tiene que reprender, amonestar, exhortar. Amén. Son las diferentes maneras que nosotros utilizamos la palabra de Dios y utilizamos los métodos del evangelismo y también de discipular.
Ahora, en esta próxima hoja, usted tiene ahí también en esa parte anterior que hablamos unas líneas para llenar. Dice la resistencia inicial o el prejuicio que muchos pueden tener con respecto a la iglesia tradicional conduce al sembrador a buscar métodos que no estén tan ligados a ella. Predicar desde el púlpito no es la única forma válida para comunicar el evangelio. Entonces, mi pregunta para ustedes que usted puede rellenar es, ¿cuáles son algunas maneras de evangelizar fuera del púlpito que se puede hacer lo anterior? Así que estos métodos que acabamos de hablar aquí, quiero que usted anote algunos ejemplos, cómo puede utilizar estos tipos de ejercicio para evangelizar a una persona. Ahora, siguiente, la próxima parte es la escala de Engel. La recomendación para usted que yo le tengo es que mantenga un cuaderno. Mantenga un cuaderno de las almas que usted está evangelizando y está ganando, y especialmente si va a pastorear, va a dirigir esa célula, esa iglesia. Quiero que usted ponga los nombres de la persona y póngale, mire, este, este puntaje. Por ejemplo, ¿tiene algún conocimiento del Ser Supremo? Usted conoce una persona y hizo una amistad. Estos son los puntos que le va a dar. Y mire cómo van procesivamente llegando a lo positivo. Segundo, conocimiento inicial del Evangelio. Mucha gente ya conoce en el Evangelio. Consciente de las verdades fundamentales del Evangelio. Conoce la doctrina. ¿De qué movimiento viene? Comprensión de las consecuencias del Evangelio. Entonces, esto también requiere nuestra participación. ¿Le estamos hablando de Cristo? ¿Estamos haciéndolos ellos conocer la doctrina? ¿Tienen la comprensión de las decisiones que están tomando, sus hábitos, su actitud positiva hacia el Evangelio? ¿Quiere aprender? ¿Quiere venir a los cultos? ¿Quiere crecer? Está reconociendo su problema personal. Ya no está defensivo, ¿no? Está confesando, está buscando cambio. Decide dar un paso de fe. Acuérdese que aceptar a Cristo así nomás, sin hacer estas cosas anteriores, sí es un inicio a la salvación, pero realmente cuando decimos decide dar un paso de fe, es ahí donde los bautizamos en agua, porque ya están anteriormente entendiendo lo que es el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo, la conversión, regeneración, evaluación después de la decisión, incorporación al cuerpo de Cristo. O sea, usted ve por qué es necesario tomar un año de evangelizar y doctrinar a las personas para que ellos realmente puedan ir evaluando, esto es lo que yo quiero, este es el compromiso. No espero un compromiso de la gente, hermanos, mínimo de 6 meses a un año, porque toma tiempo todo este proceso, dependiendo dónde está en este nivel, perdón. Luego dice incorporación al cuerpo de Cristo, ya puede ser un miembro y ahora empieza su vida de discipularlo para orientarlo en sus dones espirituales y encontrar un lugar donde pueden trabajar para el Señor. Amén. Muy bien. Si necesitan pausar para este tiempo para tener algún tipo de discusión con su coordinador, pueden hacerlo. Ahora voy a seguir con nuestra segunda sesión. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a hablar del proceso del crecimiento del creyente. Ya hemos hablado de que es importante proclamar la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra pesca, ¿no? Entonces, la P es proclamar. La E habla de la enseñanza. Qué importante es la enseñanza. Hermanos, no podemos tener una iglesia solo de prédicas, prédicas, porque las prédicas son importantes,
A menos que usted es un predicador enseñando, que para mí es el método preferible. Usted puede predicar con unción y todo, pero está dando una enseñanza. Pero si usted simplemente está ahí, solamente para repetir las mismas cosas y gloria a Dios, aleluya, y tenemos que servir a Cristo de todo corazón. ¿Qué quiere decir eso? Servir a Cristo de todo corazón. Necesitamos entender cómo nosotros servimos a Cristo de todo corazón. My gosh.